En este video realizaremos un programa que dé solución al siguiente problema. Se pedirá al usuario un número positivo y se mostrará en pantalla el número de la repetición iniciando con el número 0. Es decir, se inicia preguntando al usuario por el valor del número de repeticiones que desea se ejecuten y se mostrará el número de la repetición iniciando con el número 0. Una vez analizada la solución al problema, se diseñará el diagrama flujo del algoritmo. Comenzamos con la palabra inicio. Posteriormente se lee el número que representa el número de iteraciones. Se inicializa la variable contador con un valor de 0. Se evalúa si el contenido de la variable contador es menor a la variable número. Si lo es, se imprime en pantalla el número actual de la iteración utilizando el valor de la variable contador. Se incrementa la variable contador en 1 para asegurar que en algún momento el ciclo termine. Y se evalúa nuevamente la condición para determinar si el ciclo continúa su ejecución o termina. Cuando la condición no se cumpla, es decir, que el contenido de la variable contador sea mayor o igual al número, el ciclo termina y también el algoritmo. Una vez obtenido el diagrama de flujo del algoritmo, es muy sencillo obtener el pseudocódigo. Comenzamos con la palabra inicio. Posteriormente, se inicializa el valor de la variable número con el dato proporcionado por el usuario. Se realiza un ciclo desde y entre paréntesis. Se define el valor inicial de la variable contador con un valor de 0. Posteriormente se indica la condición que será evaluada para determinar si la siguiente iteración del ciclo continúa o no. En este ejemplo, el ciclo se ejecutará hasta que el contenido de la variable contador sea mayor o igual al número almacenado en la variable número. Por último, se especifica que el contenido de la variable contador se incremente en 1 en cada iteración del ciclo. Como parte de las sentencias que conforman el cuerpo del ciclo, se imprime el mensaje asociado al número de la repetición utilizando el contenido de la variable contador. Se termina con la definición del ciclo y se concluye el pseudocódigo con la palabra fin. Una vez obtenido el pseudocódigo, es muy sencillo codificarlo en lenguaje C. Todo programa inicia incorporando la biblioteca de stdio.h con la sentencia include para hacer uso de las funciones definidas en ella. Después se define a la función main, la cual siempre es invocada al ejecutar el programa. Se inicia declarando las variables enteras utilizadas por el programa con los identificadores cont y num respectivamente. Posteriormente, se utiliza la función printf para escribir la cadena de caracteres número de repeticiones. A continuación, se invoca la función scanf para leer los datos que el usuario introduzca desde el teclado. Se especifica como primer argumento un %d para indicar que el valor se almacenará como un valor entero dentro de la variable num, definida como segundo argumento de la función. Es importante notar que la variable hace uso del operador ampersand para obtener la dirección de memoria de la variable e indicarle a la función scanf que el valor obtenido desde el teclado sea almacenado en dicha dirección de memoria. Se define un ciclo for indicando entre paréntesis el valor inicial de la variable cont. Posteriormente se define la condición que será evaluada para determinar si el ciclo continúa o no con la siguiente iteración. En este ejemplo, el ciclo se ejecutará mientras el contenido de la variable cont sea menor al contenido de la variable num. Por último, se indica que el contenido de la variable cont se incrementará en 1 en cada iteración del ciclo. Como parte de las sentencias que serán ejecutadas en cada iteración del ciclo, se invoca la función printf para imprimir el número de repeticiones. Como se observa en el slide, se define un %d en el formato del texto, el cual será sustituido por el contenido de la variable cont. Por último, se especifica el valor de retorno de la función. Como se observa, se indicó que la función tendría que regresar un valor entero y, por tanto,
el valor de retorno será un 0.